Dios bendiga a los hermanos y nos sentimos contentos de estar aquí en este día, sabiendo que Dios ha sido fiel, Dios está al alcance de una oración y hoy tenemos la segunda parte del programa que dimos hace como 3 sábados atrás, la eternidad. Hoy vamos a la segunda parte de la eternidad y vamos a hacer un recuento, Tomás, de lo que hablamos varios temas, hablamos de la eternidad, hablamos de Lázaro y el rico, concluimos que no es una parábola, porque hay unos datos que la gente debe entender. En todas las parábolas, que dijo Jesús, nunca se usan nombres. Aún la parábola del hijo pródigo, se habla del hijo pródigo y te habla del padre, pero en esta parábola te habla de Abraham, te habla de Lázaro. El rico no tenía nombre, porque el rico no se ganó el nombre. Sí, no era conocido en los cielos. No era conocido en los cielos, ¿me entiendes? Quizás era el más conocido en su barrio. Y lo triste es cuando usted es bien conocido en su barrio y no es conocido en los cielos. Pero él reconoció que allí estaba Lázaro, él reconoció que allí estaba Abraham, y él reconoció que tenía familia viva. Y él quería que los que estaban allá con él, estaban con él cuando estaba vivo, no fuera donde él estaba cuando ya estaba fallecido. Y es la conciencia, ¿me entiendes? Tomás, la conciencia es algo que no se pierde, porque usted es un ser espiritual, ¿sabe? Usted se muere y usted lo que se está haciendo es quitándose el estuche, porque lo que usted tiene es un estuche. Nosotros vimos un cuerpo que Pablo dijo que es un cuerpo de muerte, es un cuerpo que está sometido, ¿no?, a los ataques, a las enfermedades, y es por eso que la gente desgraciadamente cuida más el cuerpo que el ser espiritual. Y cuando usted es desprendido por la muerte, usted sale de ese cuerpo, porque la muerte, usted sale del cuerpo y es el ser espiritual que sale del cuerpo, es usted. Y usted va a reconocer lo que hizo, con quién estuvo. O sea, usted es un ser espiritual, hermano. Una persona que muere ahogada, muere el cuerpo. El hermano se ahoga. Una persona que muere en un incendio, se quemó el cuerpo. Pero su vida, usted espiritualmente, usted no va a pasar por el proceso de ese fuego. Por eso la Biblia te habla que hay un fuego que el gusano no muere y no se apaga. Y ese es para el alma. Y ahí usted va a estar eternamente si no conoce a Jesús. Porque el infierno fue preparado para el diablo y los ángeles. El infierno no fue preparado para el hombre. Dios preparó al hombre para que tuviera comunión con él. Dios quiere que usted que me está escuchando tenga comunión con Dios. Pero hay que hacer las cosas claras. La existencia, hermanos, en esta vida es muy limitada. Es pasajera. Prepárese. Toma. Claro, estamos aquí de pasada. Somos peregrinos y extranjeros, como dice aquel cántico, alabado sea el nombre de Dios. Y tenemos que reconocer que usted y yo, que hemos conocido a Cristo, que hemos aceptado la soberanía de Él en nuestra vida, aquí somos peregrinos y extranjeros. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. No hay más nada. Tenemos que anhelar esa vida, amén, junto con el Señor. Y hay que entender que la única forma que tenemos natural, aunque es sobrenatural, para ir al cielo son 2 formas: o en el rapto de la iglesia o usted muriéndose. Porque carne ni sangre heredará el reino de los cielos. ¿Entiendes? Y el ingrediente o el requisito importante que hayamos reconocido, amén, el ticket se compra en la tierra. Claro, que hayamos reconocido y aceptado con Jesucristo como único Señor y Salvador. Porque si no, no hay break. Ese es el ponche. Claro. Pertenecemos al Señor. No podemos cambiar las reglas de juego. Y la iglesia tiene que entender que los vecinos de usted necesitan el evangelio. Y nosotros nos gozamos en la banca y sentimos la presencia de Dios. Pero Dios quiere que el que esté al frente, que está allá detrás, el que está desesperado buscando quizás darse un pase de cocaína o fumarse una marihuana o hacer lo que sea, ese ser necesita tener comunión con Dios. Y la única forma que lo hay es evangelizándole, porque la iglesia fue instituida bajo una premisa: evangelizar. ¿Me entiendes? Vayan por el mundo y prediquen mi palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Se instituye la iglesia para que la iglesia sea evangelista, no para que se quede en 4 paredes,
porque la palabra iglesia significa los llamados a salir. ¿Entiendes? Entonces, se ha creado por el sistema, Tomás, quizás por ese evangelio extraterrestre que hay, de cosas que yo veo y me digo, pero ¿qué está pasando con el cuerpo de Cristo que ha sido lacerado por líderes? Porque son los que mantienen al pueblo cautivo, con promesa, con decretos, con boberías, porque son boberías diciendo que la iglesia va a reinar, que la iglesia está en victoria. La iglesia va a estar en victoria cuando toda la comunidad donde usted vive sean cristianos. Cuando los vecinos que están detrás de la iglesia y frente de la iglesia miren, se empujen como un viernes negro, pero para entrar a adorar al Señor. ¿Me entiende? Eso es importante, eso es lo que quiere Dios. Que el mundo reconozca que la iglesia, la comunidad cristiana que llamamos iglesia, sea un brazo extendido de Dios en la tierra y que la gente vea. Porque cuando la iglesia se establece, la gente veía que allí había algo diferente, hasta le tenían miedo. Había temor, porque ocurrían cosas. Y la iglesia de Dios, la iglesia que Dios se mueve, esa iglesia no tiene que hacer ruido, simplemente va a fluir el Espíritu Santo. Y ahí sí Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, pero la iglesia debe prepararse, porque para recibir tiene que, ahora mismo hay que prepararse. En tu iglesia ahora mismo están preparando la iglesia para recibir, porque ¿qué hay? Aniversario. Pues la iglesia tiene que estar de aniversario siempre, prepararse para recibir, ¿me entiendes? Pero para que la iglesia reciba, tiene que cosechar. Las almas no van a entrar a la iglesia a menos que usted las busque. ¿Cuántas almas pasan frente a tu templo? ¿Cuántas almas conducen frente a tu templo? ¿Cuántos negocios turbios se hacen frente a tu templo? Frente a muchos templos, sin ofender, hay barras. Eso es así. Frente a muchos templos, o al lado del templo, hay puntos de droga. Frente a muchos templos, hay personas con instintos suicidas. Hay depredadores sexuales. Frente a muchas y detrás de muchas iglesias hay una comunidad de gente depravada. Entonces la iglesia tiene el mejor lugar para evangelizar, tiene el mejor lugar para brillar, tiene el mejor lugar para ser sal de la tierra y proclamar la eternidad de Dios. Y es lo que queremos proclamar, la eternidad de Dios. Dios es un Dios eterno, Tomás. Amén, eso es así. No, y que también tenemos algo que es diferente a lo que pueden llamarse secta, y es que el evangelio que Dios le dio a la iglesia es un evangelio de ¿qué? De poder. Amén. Que usted y yo conocemos y que tenemos que institucionalizarlo de tal manera que podamos presentar ese evangelio y que ese poder fluya, amén, dentro de las congregaciones y también fuera. Porque no podemos ser como en un momento dado fue el pueblo de Israel, que decían, esto es para mí, Jesucristo vino para mí, el Mesías vino para mí, esta palabra es para mí, y se quedaron quietecitos allí. ¿Cómo llegó entonces a nosotros este evangelio? Por medio de la persecución. Y no podemos esperar eso. Dios nos ha comisionado, nos ha dado las herramientas, vamos a utilizarlas, que es lo más importante, que hagamos la obra que Dios nos ha dado, pero Dios no nos mandó, como podríamos decir, sin equiparnos. Claro. Usted y yo tenemos que equiparnos porque Dios nos tiene las herramientas ahí. Tenemos la palabra, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros y sobre todo, amén, tenemos, amén, ese respaldo de la presencia de Dios que va a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin. Ya desde el principio, desde el Viejo Testamento, Dios estaba estableciendo al pueblo que compartieran la palabra. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el 6:6. Es fácil, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, vas a tener una base. Amén. ¿La vas a tener dónde? En tu corazón. Y de tu corazón vas a repetirla ¿a quién? A tus hijos. Mira cómo está involucrando la palabra de Dios. Primero, estas palabras van a estar primero en tu corazón. La vas a hablar a tus hijos. Te habla del altar familiar. Hablarás de ella estando en tu casa. Y ahí la casa se extiende no solamente a los hijos. Ahí la casa significa a los parientes, los tíos. Amén. Toda la familia. Sí, la casa.
¿Me entiendes? Las palabras de Dios van a estar primero en tu corazón. Tú vas a ser el recipiente de esa palabra, pero no te quedas con ella. Las vas a repetir a tus hijos. Y vas a hablar de ella estando donde, en tu casa. Después dice, andando por el camino. ¿Está hablando de qué? Del diario vivir. ¿Trabajas? Pues mira, que esté la palabra de Dios en tu boca. ¿Estás donde? Estás haciendo citas. Vas para el colegio, vas para el colmado, vas para donde tú quieras que va a ir. Estas palabras van a estar contigo. Y cuando termine, al acostarte, vas a tener que la palabra de Dios. Seguimos en versículo 7. Cuando te levantes, también va a estar ahí. La palabra va a estar ahí. Yo no concibo cristianos que tengan malas palabras. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra de Dios está en tu boca, está en tu corazón y tú la hablas en tu casa, la hablas en el camino, la hablas donde quiera que tú estés, no va a haber malas palabras, va a haber buenas palabras, porque la palabra de Dios es una buena palabra. Una buena noticia. Es una buena noticia. Y si la tienes andando en el camino y aún acostándote en el subconsciente, porque lo que está hablando aquí, la palabra de Dios es tan profunda, Tomás, que no es un texto bíblico para que tú lo leas. Es un texto para que tú lo analices. Mira cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy, vas a tener en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Y esa palabra que va a estar en tu corazón va a provocar que tú se la hables a tus hijos. Buenos consejos. Cuando tú le hablas a tus hijos buenos consejos, estás preservando una generación. Porque la generación viene a través de los hijos de los hijos. Amén. Entonces esa generación que va a salir de tus lomos va a ser una generación de la palabra. Y después en tu casa, y la Biblia, la casa no se refiere a las cuatro paredes, se refiere a la extensión de tu casa. Tu mamá, tu papá, tu tío. Por eso dicen, arregla tu casa, arregla las cuentas que hay entre la familia. ¿Me entiendes? Y andando por el camino está hablando de tu cotidianidad, de las cosas que tú haces cotidianamente. Cuando mi hermano y yo salimos, antes salíamos más, pero él tiene sus compromisos, yo tengo los míos. Siempre estamos hablando de la palabra. Amén. ¿Me entiendes? Nosotros no hablamos de nadie, hablamos de Cristo. Y todo lo que hablamos lo metemos en la palabra. Hermano, si usted va a hablar conmigo y va a discutir conmigo, usted debe saber de la Biblia. Porque a mí me encanta hablar de la Biblia, ¿me entiende? Entonces dice que al acostarte, terminas las cosas cotidianas, te acuestas, que debe tener en tu corazón la palabra. Y cuando te levantes, entonces tu mente va a estar renovándose, aún el subconsciente. Los malos, ¿sabes que los sueños locos que uno tiene? Cuando está la palabra, son sueños que edificantes. Son echados fuera esos sueños malos, no tienen cabida. Pues seguimos en el 8, Tomás. Vean, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabes que mira, como señal, eso te va a identificar. Te va a identificar con los demás, van a ver que en verdad, quién tú eres. Amén. Porque, ¿cómo dice la Escritura? ¿Por cómo es que se conoce el cristiano? Por tus frutos. Por sus frutos. Amén. Tomás, yo me acuerdo, y ya no se ve, cristianos que andaban con la Biblia para ir para abajo. Las tenían como señal en su mano. Yo me acuerdo que yo ando por todos lados. Yo iba a la escuela, mis libros, y llevaba mi Biblia. Iba al trabajo, frente a mi escritorio, pues yo trabajo en una compañía de seguros, tenía mi escritorio, estaba mi Biblia. En mi carro, tengo mi Biblia. Y ahora tú ves a los hermanos que ni a la iglesia llevan la Biblia. La tengo en el celular. ¿Y quién me garantiza a mí que estás leyendo la Biblia o estás metiéndote en Facebook? Disfrazadita, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí te demuestra que las cosas no están, ya no se ve eso. Y me demuestra un decaimiento. Que estamos entrando de nuevo en la vorágine. Estamos nuevamente caminando en el mundo. ¿Sabe que el mundo poco a poco nos estamos envolviendo en esto? De tal manera, amén, que la base del cristianismo como tal se ha ido echando a un lado. ¿Ve? Y ahí está el detalle. No es que sea malo que usted utilice, amén, estos efectos tecnológicos para la obra de Dios. No, y lo usamos. Y es bueno que lo usemos.
Ahora mismo estamos usando la tecnología, estamos en la radio. Amén, no es malo, pero sí es necesario, amén, que volvamos también, mire, como dice el Señor allí, mira, párate en los caminos y pregunta por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas, que es lo más importante, amén. Entonces, mira lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés, claro está, porque él es el profeta de Dios. Y esa palabra que te mando hoy las atarás como una señal en tu mano. Ese es cristiano. Pero antes cuando decían ese es cristiano, no porque llevaba la Biblia, sino porque ese hombre era una Biblia. Amén. Somos cartas de Dios leídas por los hombres. Abiertas al mundo. ¿Me entiendes? Que si un día no llevaste la Biblia, la gente sabe que tú eres una Biblia. Tú eres una carta de Dios. ¿Qué mensaje tú estás dando? Y se le exige al cristiano. ¿Sabes por qué se le exige al cristiano? Porque la vida cristiana es diferente. ¿Entiendes? Cuando usted, aunque usted ese día esté trabajando, mecaniqueando en el carro, un ejemplo, a los hombres, están llenos de grasa y van en el momento tienen que salir a comprar un cuarto de aceite, de momento un cristiano otra vez, y va a sentir que aunque debajo de esa costra de grasa, porque usted está trabajando de mecánico, usted es un hombre de Dios. El Espíritu va a dar testimonio. Mira, un día me pasó, yo tenía un Volky y tuve que ir a Vilariño, que ya eso no existe. Y fui a comprar 2 cuartos de aceite. Y en la góndola de atrás había una hermana. Y me dice, hay un cristiano por aquí, porque Dios me está dando testimonio. Y yo, amén, hay un cristiano aquí, soy yo. Dice, Dios da testimonio, hermano. Amén, eso es. ¿Entiendes? Eso es. Y eso ocurre. Ahora mismo yo siento la presencia de Dios. Estamos aquí. Porque estamos aquí. Amén. Y yo la siento no porque es un cliché. Porque hay gente que dice, yo siento la presencia. No, yo siento ahora mismo la presencia de Dios en mi cuerpo. Dios está aquí. Dios está aquí. Amén. O sea, yo la siento y no es un cliché. Es una experiencia. Después dice el 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tengo que hablar de la época de antes, Tomás. Es que tengo que hablar de la época de antes porque yo viví esa época. Los Cristo te aman en las paredes, los murales. Eso ya no se ve. De momento tú pasas, Dios te está hablando. Un día yo iba, cuando yo viví en San Germán, los billboards, yo me acuerdo de los billboards, un hermano inteligente pagaba miles de dólares. En el tapón había un billboard que decía, Jesús todavía está esperando por ti. Y después otro billboard que decía, ¿has orado hoy? ¿Has hablado con Dios? Dios está en el mismo sitio esperando por ti. Y son billboards que son sencillos, pero son mensajes. Y me acuerdo lo que dice Dios. Dios se la sabe toda. Dios traspasa el tiempo porque Dios es eterno. Amén. ¿Y qué significa que Dios es eterno, Tomás? Que nunca ha tenido un comienzo. Dios siempre ha estado. Todos nosotros venimos de alguien, Tomás, pero Dios no. Alguien me dijo, ¿quién hizo a Dios? Mira, cuando no existía nada, ya Dios estaba ahí. Ya Dios estaba ahí. Amén. Así de sencillo. Porque medimos la gente y las cosas por nosotros, porque somos gente finita. Porque venimos de alguien. ¿Entiendes? Como venimos de alguien, ya medimos en ese espacio de tiempo y espacio que las personas existieron, existen y existirán. Pero nadie se pone a pensar y le es ilógico el comienzo de Dios. Yo no tengo que pensar en el comienzo de Dios, porque en el comienzo de Dios, cuando yo estoy pensando en el comienzo de Dios, ya Dios estaba hace tiempo haciendo cosas, estaba bien ocupado. Dios estaba ordenando el cielo. Y estaba ordenando los continentes, los planetas, las galaxias. Dios tiene todo el control en sus manos. A Dios le pueden llamar el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Tú coges un aro matrimonial o un aro, una sortija, y tú ves la redondez de un aro. Eso se llama eternidad, porque no tiene comienzo ni final. Ni tiene final. Amén. Y en ese círculo eterno, por encima de ese círculo eterno, está Dios mirando el círculo eterno. Amén. ¿Me entiendes? Y qué bueno que ese Dios eterno, amén, ese Dios que está desde un principio, el alfa y la omega, pensó en usted y en mí. Qué bueno que estuvimos en la mente de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Qué bueno que Dios, amén, todo lo creó por medio de su palabra.
pero se tomó el tiempo para formarnos con sus manos. Qué bueno. Eso es un privilegio. Es una razón para decir: Dios, te amo, gracias, gracias, porque te acordaste de mí, porque me diste un cuerpo donde está nuestra alma. Alabado sea el nombre de Dios. Es un estuche. Y un estuche. Alabado sea el nombre Fíjate de Dios. Cuando Dios que fue tan y tan, el Dios tan y tan sabio, amén, que dijo, pues, para que puedan intercomunicarnos y podamos tener, wow, qué grande es el Dios que le servimos. Cuando el Dios creador, el Dios Elohim, Amén. que quiero decir una cosa, hermano, a los judaizantes. Los judaizantes ven a Dios como el eterno, pero no lo ven como el Elohim, el muchos. Ellos ven que Jehová es Dios, Jesús es su hijo. No ven a Jesús como Dios, porque Jesús es el profeta. Los judaizantes tienen ese problema, nosotros no. Entonces Elohim, cuando está en la eternidad, y hablando de la eternidad, Dios está así mirando. ¿Y qué hace Elohim? Llama a Jesús, que dice Juan, que era ¿quién? El Verbo. ¿Y quién estaba creando? El Verbo. Elohim está sentado y el Verbo está ¿qué? Está creando. El Verbo es Jesús. Entonces, oye esto, el hombre no es a semejanza de Dios, es semejanza a ¿quién? A Elohim, a Jesús, al Verbo, al Logos, lo que es la palabra. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y establece que los principios, y por la palabra fueron creados que los cielos y la tierra. Todas las cosas que pero hubo un detente. No, porque hiciste los cielos, hiciste la tierra, hiciste todo lo que se mueve en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. Pero no, detente. Vamos a hacer al hombre. Privilegio. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre va a ser cuerpo, va a ser alma y espíritu. Tripartita. Entonces Dios le da al hombre el espíritu, que es vida. Fíjense que Jesús, cuando muere, ¿qué entrega? Entrega el espíritu. Padre, en tus manos entrego ¿qué? Mi espíritu. Muere Jesús, pero el alma de Jesús, dice en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios también, que va y desciende a las partes más profundas. ¿Sabe que Jesús, no como dice mucha gente que descansó el día sábado? No, el día sábado Jesús estaba trabajando. Amén. Estaba trabajando, primeramente les predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Desde la época de Noé, que fueron los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad, en la eternidad allá bien abajo. Y les habló, porque él tenía que decirles: aquí estamos, yo soy el que soy. Amén. Ustedes buscaron a luz bella y los engañó, pero yo soy el que soy. Yo soy el principio y el fin. Y después se llevó cautiva la cautividad y se la llevó para el cielo. Ahora los que mueren en Cristo ya no descansan en las tumbas, nunca han descansado en las tumbas, simplemente morían y se quedaban en el paraíso, en el seno de Abraham. Y Jesús se lleva el seno de Abraham al cielo, que es el paraíso. Pablo establece, porque Pablo lo trae por revelación, nadie más lo establece, que hay 3 cielos. Es Pablo que lo establece, ¿no? Y Pablo dice que él fue arrebatado del tercer cielo. Pablo nos trae revelación por medio de la palabra que ahora está. Y entonces Pablo establece 2 cosas. Primeramente, Pablo establece que los judíos creían en la resurrección, porque allí frente de la tumba de Lázaro, María le reclamó: Amén. Él resucitará en el día postrero. Ellos creían. Pablo establece que va a haber un grupo de personas que van a ser levantadas antes del día postrero. Van a ser levantadas cuando suene la trompeta. Y esas personas se le llaman a ese grupito los muertos en Cristo. Escuchen bien: los muertos en Cristo. ¿Quiénes resucitarán en el rapto? Los muertos en Cristo. ¿Y los que no son de Cristo? Bueno, hay 2 grupos. Están los patriarcas, que van a ser resucitados en el milenio, porque es una promesa de Dios.
Dios le establece al pueblo de Dios unos pactos. Y de eso podemos hablar todo el tiempo. Amén. Mucho tiempo. Los pactos se cumplirán en el milenio. Y para que se cumpla en el milenio, Dios tiene que levantar los recipientes de los pactos. Eso es así. Por eso Dios se atreve a ser y se atreve a llamarse como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y los tres murieron, pero Dios mantenía su palabra. Yo soy el Dios de ellos. Yo soy un Dios vivo. Y ellos van a participar la eternidad de un Dios vivo. ¿Dónde? Cuando se establezca el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra reino tiene tantas connotaciones, Tomás. Reino de Dios significa la iglesia. Reino de Dios significa cuando Jesús llega y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Está estableciendo la iglesia. Pero también reino de Dios significa el milenio. Reino de Dios significa Dios en el cielo teniendo el control del mundo. Ese es el reino de Dios. Reino de Dios significa también el orden de la iglesia. La iglesia dentro del mundo es un organismo vivo con leyes y orden. La iglesia es de ley y de orden. La gente no puede entrar a la iglesia a hacer lo que dé la gana. Eso es así. Está aceptado todo el mundo en la iglesia. Pero hay unas normas y reglas, porque se mide por los frutos, como estábamos hablando en el camino. Los frutos definen al cristiano. Pero como no hay ningún derecho de admisión, Jesús dice que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Eso es así. Hasta que venga el momento de la siega, ¡paquiti! Y se van. En el Salmo 90, que estamos en el programa todavía, definiendo eternidad, y esto es un preámbulo bien sabroso, que a veces Dios nos permite salir del tema. Aleluya. Para edificar a alguien. Yo siempre creo, Tomás, que cuando nosotros nos cambiamos de tema es porque alguien de los oyentes necesita algún tipo de revelación. Amén, todas las cosas. Amén. Porque eso no estaba planificado. Mi hermano y yo no planificamos nada que no sea lo que tenemos, lo que estamos llevando. Pero ¿cuántas veces venimos aquí, Tomás, y cejamos todo y seguimos hablando? Amén, como hasta ahora. Como hasta ahora, ¿viste? Es bueno. Y es por eso, porque Dios ama a las personas. Y hay cosas que no se van a repetir. ¿Me entiendes? Por ejemplo, algunos de los temas que hablamos aquí, a menos que alguien nos los traiga y nos llame. Miren, los teléfonos a llamar, Tomás. El 787-840-7105. El 787-836-1570 son los teléfonos a llamar. Y usted puede llamar y puede hacernos las preguntas en confianza. Porque a base de lo que usted pregunta, hacemos los programas. Como el día de hoy. Que ha sido un programa bien sabroso. Hablando de la eternidad. De que hay una eternidad, que Dios se mueve en la eternidad. Y la eternidad, hermano, no se puede definir. Solamente digo que usted eternamente tiene un ser. Y ese ser se llama el alma. Y Dios, Jesús, mandó a Jesús para salvar el alma. Él quiere tu alma. Dios quiere salvar tu alma. Amén. Y esa alma depende de un cuerpo para manifestarse. Pero fuera del cuerpo, esa alma va a decidir su eternidad. Vamos a leer el Salmo 90, Tomás, del versículo 1 hasta el 12. Amén. A los hermanos que tienen sus Biblias y están en sus casas, los que están conduciendo no lo hagan. Pero los que están escuchando, pues hay un grupo de hermanos que nos escuchan y están pendientes del programa. Vamos a buscar en el libro de Salmos, el Salmo 90, versículos del 1 al 12. Así que nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Las arrebata como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque en tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestro sueño como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo interesante de este salmo, Tomás, Amén. es el autor. ¿Quién es el autor? Léelo para que veas hasta ahí. Amén. Es Moisés. Moisés. Aleluya. ¿Sabes que este salmo es el salmo más viejo de la Biblia? Ujú. Porque antes de Moisés, antes de David estaba Moisés. Amén. Entonces, mira cómo entra esta revelación, ¿me entiendes? Un salmo de Moisés en el libro de Salmos que son de David. Ujú. ¿Entiendes? La mayoría de los salmos lo escribe David, pero este salmo lo escribió Moisés. Y Moisés es el mismo que escribe Génesis, el mismo autor. ¿Sabes? Que cuando Moisés está hablando de la eternidad, porque el título de este salmo se llama La eternidad de Dios. El que está hablando es el que trae toda esa revelación, porque, hermano, usted lee Génesis, que el Génesis no es científico, pero que mucha ciencia hay. Aleluya. Amén, ¿verdad? Que mucha ciencia hay. Moisés está hablando por el Espíritu, nos está trayendo la eternidad en el principio. ¿En el principio de quién? En el principio de la eternidad del hombre. Amén. Porque Dios ya estaba, como dije, en el principio, ya llevaba mucho tiempo Dios estaba allí. estableciendo que las cosas antes del principio. Amén. Entonces, en el principio. De la nada, de la nada. Eso es lo importante. Aleluya. Cuando no había materia, ya Dios estaba haciendo Amén. todo lo que significa mundo, tierra, continente. Entonces, Moisés dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Que siempre has sido Dios, tú has existido todo el tiempo. Ya está estableciendo Moisés la eternidad de Amén. Dios. Entonces dice, mira, yo imagino a toda mi generación, más la generación de mi generación y aquella generación antes de mi generación. Y tú sigues siendo nuestro refugio. Wow. Antes que se formase todo lo que yo veo, lo que conozco el mundo, desde el siglo hasta el siglo. Santo. Eso es eternidad, Tomás. Amén. Desde el siglo hasta el siglo. Está hablando de qué? De procesos. No de fin de un siglo. Desde el siglo hasta el siglo. Amén. Trasciende el tiempo Moisés y dice, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices al hombre, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y una noche de las vigilias de la tierra. Moisés nos sigue trayendo la revelación, Tomás. Dice que 1000 años como el día de ayer, ¿me entiendes? Con una noche de vigilia. Dice que los arrebata como torrente de agua, como un sueño. Cuando tú coges el agua, le haces así, ¡pish! Ya está. Como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Está hablando de un Dios eterno y de un hombre finito. ¿Sabes? El Salmo 90, escrito por Moisés, está estableciendo que tú eres el mismo y tus años no se acaban. ¿Me entiendes? Pero el hombre es como la hierba. De una tarde, no habla de un día completo. Dice que de la mañana a la tarde florece y es cortada y se seca. No habla de un día completo. Y habla de la eternidad de Dios. Con tu furor somos consumidos. Con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestro hierro a la luz de tu rostro. ¿Sabes? Dios es tan santo que cuando lo miramos vemos nuestra debilidad. Tú nunca te has encontrado con una persona santa delante de Dios, que ya están tan escasos, Tomás, desgraciadamente. Hombres de Dios que yo conocí uno, siempre lo digo, David García Madera, porque trabajé con él, le preparaba campaña.
Y cuando David salía desde la mañana hasta casi la noche para ir a predicar, David García, que está en el cielo, igual que el hermano Gigi, eran contemporáneos. Yo vi a ese hombre salir del cuarto, yo me sentía tan pecador, porque la santidad que daba ese hombre de Dios, como Moisés cuando salía del monte, sí, que su rostro brillaba. O sea, ese tipo de hombre que hoy no se ve, que no ostentaban títulos de apóstol, ¿me entiendes? Pero eso digo, es una ofensa para mí, llamar apóstol a un hombre que yo no sé su vida, que cuando lo veo no me proyecta que yo me siento un pecador, que no me proyecta la santidad de los hombres que levantaron el evangelio en Puerto Rico, ¿entiendes? Hombres de Dios como los hermanos Jiménez. Lidia, yo le di un libro allí a Lidia, que ya debe estar escuchándome, de la historia del pentecostalismo en Puerto Rico, sí, donde hermanos sencillos y humildes iban a las aldeas y predicaban y se sanaban los enfermos. Y no les importaba que le llamaran aleluya, y tienen las cualidades para llamarse apóstol y nunca se llamaron apóstol. Por eso digo, el evangelio extraterrestre de hoy en día me aterra, Tomás. A mí me aterra, no es que le doy respeto, es que me aterra, porque veo que la generación que está creciendo es una generación que no conoce al Dios vivo, sino conoce un Dios diferente, desfigurado, un Dios que hay que amarrarlo y hay que hacer pactos con él económicos. ¿Me entiendes? Porque los pactos de estos hombres que se predican en la radio son pactos económicos. A la medida que tú me des una buena ofrenda, Dios te va a bendecir. A la medida que tú me des una buena ofrenda, Dios te va a sanar. Son pactos económicos, son herejías dentro. Los nicolaitas, como dice la Biblia, ¿no? Amén. Los profetas nicolaitas, el espíritu de Jezabel, tú sabes, que se pasan, mira, y empiezan con ese movimiento extraterrestre y ponen a la gente en emociones, se quitan los zapatos, cogen por la iglesia, le ponen las manos, le hablan en el oído profecías raras. Ese evangelio que desfigura el evangelio de Cristo, tú sabes, no el evangelio que yo crecí, que yo viví, que tú viviste. Cuando tú veías a los cristianos verdaderos, que no había que empujarlos para ir a una vigilia, ellos mismos hacían una vigilia. Pastor, llegamos tarde al culto el domingo porque mi esposa y yo y varios hermanos nos fuimos al monte a orar. Y tú dices, y tú veías a esos hermanos que llegaban todos sin peinarse porque venían de una vigilia para el culto, pero ese culto era glorioso. Era glorioso, hermano. Amén. Entonces, el versículo 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabados nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto panza y volamos. Qué palabra hermosa, ¿eh? Hablando de lo finito que es el hombre. Y el hombre se esmera. Y el hombre trabaja. Y el hombre ve cómo se va el tiempo. Muchos de los ancianos en muchas iglesias, hay ancianos de edad. Tú le preguntas, ¿qué te gustaría? Y si son sinceros, a mí me gustaría volver hacia atrás y hablarle a mucha gente que murieron sin Cristo. Yo me encontré con un anciano así. ¿Qué tú piensas en todos estos años que tú estabas en la iglesia de que no he sido el hombre o la mujer que Dios quería que yo fuese? Que debía ser. Y ahora a mi vejez, es que ahora me siento que tengo que darle más a Dios. Oro más que todo el mundo porque llego a mi casa y oro. Y cuando era jovencito no tenía esa fuerza. Y han desperdiciado, como dice el texto, todos esos años, 80, 70 años. ¿Me entiendes? Es una molestia. Pero pronto va a pasar. ¿Y van a qué? A volar. A volar. Aleluya. Cuando suene la trompeta, toma. Qué mucha revelación, ¿eh? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos, de tal modo contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Lo que los viejitos están diciendo. Nos arrepentimos de no ser efectivos en nuestra generación. Y hoy en día hay una generación que se está levantando. Y somos los culpables. Los que vivimos el avivamiento de los 70, de los 80. Somos culpables porque ese avivamiento nosotros llevamos a ellos. Nos los gozamos. Ellos crecieron, Tomás.
Y no son sombras, porque la salvación no se hereda. La Así. pasión no se hereda. Pero a veces ven en la figura del padre, un padre, una mujer que vivieron una época gloriosa, fueron testigos. Y hoy en día no son sombras porque no le transmitimos. Como dice en el Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, las guardarás en tu corazón. Se las hablarás a tus hijos. Las hablarás en tu casa. Al caminar de tu día. Cuando llegue la noche te vas a acostar, pero con la palabra. Y te vas a levantar con la palabra. Entonces no hay espacio para rencor, para ira, para pelea. Qué triste cuando el vecino dice, esos no son cristianos nada, y ahí se pasan peleando. Y se dicen unas malas palabras que yo me asusto. No estoy hablando de inventos. No estoy hablando de inventos. Que muchas cosas se escuchan en las filas del banco. Si esos son cristianos. En la fila del banco que muchos dicen, y eso que es cristiano. Qué triste. Si se van para el cielo, estas realidades. Qué triste estas realidades. Oye, ya que hablaste de los ancianos, mira cómo dice Eclesiastés en el capítulo 12. Oh, sí, ¿qué dice Tomás? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Amén. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Van a venir los días malos. Amén. Pero aprovecha este tiempo bueno. Alabado sea el nombre de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, la misma palabra nos dice que son días malos, que son momentos malos. Se va a cumplir la escritura. Alabado Dios. Oye, joven, acuérdate de tu Creador. Y todavía usted y yo, amén, que somos menos jóvenes, podemos acordarnos de nuestro Creador. Alabado sea el nombre de Dios. Y empezar, si no lo hemos hecho ya, empezar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Todavía yo me acuesto y le digo al Señor, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Se lo digo a mi Dios. Porque en verdad, muchas veces, amén, tratamos por nuestra propia fuerza, y no es por nuestra propia fuerza. Amén. Necesitamos que sea Dios el que nos dirija. Amén. Es necesario, amén, que nos pongamos en las manos de Dios. Muchas veces queremos hacer en nuestras congregaciones, amén, y no somos nosotros los que vamos a hacer, porque la congregación, el pueblo es de Dios, la iglesia es del Señor, la obra es de Dios. Simplemente tenemos que decirle, Señor, dirígenos tú, indícanos el camino a seguir, amén, alabado, que está ahí en la escritura y muchas veces lo ignoramos. Alabado sea el nombre de Dios. Es tiempo que nos volvamos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros. La hermana Eva Álvarez nos felicita, Tomás. Mira, la eternidad de Dios nos enseña a estar seguros. Amén. El mundo es inestable. Las cosas del mundo cambian. El hombre cambia. Cambiamos. Hoy está con nosotros y a nuestro favor, pero mañana tal vez no. Pero Dios es eterno y su favor con nosotros es para siempre, según el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Papo, la palabra aquí, Señor, en hebreo significa Adonai. Y significa que es Señor, dueño y amo. Él no es una deidad débil y frágil. Él posee toda la eternidad y todo el señorío. Estamos en el bando bueno, en el bando de los victoriosos. Amén. Muchos cristianos están gimiendo, están sufriendo en una banca cómoda. Su espíritu, como le pasó a Pablo cuando estaba allá en Areópago, su espíritu se enaldecía a ver la idolatría de los atenienses. Se enaldecía, y muchos cristianos también sufren sentados en las bancas, pero el deseo no llega a la acción, porque todos quieren hacer la obra de Dios. Tomás, yo estoy seguro y estoy convencido que todos los cristianos quieren trabajar para Dios. Sí, pero la comodidad es uno de los obstáculos. Claro, la comodidad y el deseo. Pero sin embargo, cuando viene la época que ya viene por ahí de la política, esos mismos cogen una bandera, ya tú sabes, y se van cogiendo hasta pelean por el líder político, lo que no hacen para Jesús. Y es por eso que yo escribí en mi página y me duele lo que escribí, pero es una realidad. La realidad es que algún día vamos a ver
que la misericordia de Dios tiene un límite. Ujú. Yo estoy bien convencido, iglesia, y usted que me está escuchando, que Venezuela, que era un país próspero, con el petróleo que tiene, con todas las riquezas minerales, estaban muy cómodos. ¿Y cuántas veces Dios les habló a ellos? Ujú. ¿Cuántas veces Dios les dijo a ellos? Y ellos se hicieron de la vista larga. Y hoy hay que estar orando, porque se están comiendo unos a otros. Ya se están comiendo sus mascotas, Tomás. No hay carne. Ujú. Los hermanos en Venezuela se están comiendo sus mascotas. Y usted, hermano, ¿usted no cree que Dios no les advirtió por profecía? ¿Usted cree que Dios no les advirtió a esa gente por sueño? Porque Dios no dice nada si no es por medio de los De profetas. los profetas, amén. Gloria al Señor para siempre. Un Dios de amor. Todavía Y muestra usted su- no se crea seguro, porque estamos aliados a un país gringo. Estados Unidos no está en la profecía. Estados Unidos va a perder su potencia, no se sabe cuándo. Si tú eres de los que quieren que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, cuando Cristo venga, Estados Unidos no va a existir. Porque cuando Cristo venga, estamos entrando ¿dónde? En la gran tribulación. Sí, cuando Cristo venga, que tú predicas Cristo venga, Cristo viene. Estás predicando la gran tribulación. Pero si tú dices, el rapto viene, Amén. porque el rapto es primero. Amén. Antes que venga Cristo, Amén. el Eso rapto es es así. primero. La iglesia va a ser La iglesia tiene que irse para el cielo, hermano. Si usted predica de que vienen terremotos, de que viene esto, viene lo otro, está chévere. Usted va a ser un testigo del anticristo. Porque la iglesia no va a ver al anticristo. Que el chip, olvídate del chip. Antes que venga el chip, nos vamos. Nos vamos. Así que eso es el mensaje. Hermano, siempre es agradable, Eva, Dios te bendiga por Amén. felicitarnos. Y sé que los hermanos que nos escuchan, muchos de ellos pues son silentes porque quizás no tienen la forma o el método, pero estamos escuchándonos y nos sentimos contentos de esa... Y seguimos con esta... Sí, el tema está bueno y vamos a seguir, ya va para la tercera.